Hola, mi nombre es Juan Manuel Castro y vamos a hablar de circulación coronaria. Primero, en cuanto a la bibliografía, lo utilizado para esta clase, junto con información de fisiología de Bucey y el Bessie Taylor, es el Tratado de Cardiología del Bramwell, más precisamente la 10ª edición, el capítulo 49 que habla de flujo sanguíneo coronario e isquemia miocárdica. Además está decir que se concentren en los conceptos fisiológicos y no los conceptos patológicos de este capítulo. Si bien algunos conceptos patológicos serán importantes justamente para remarcar la fisiología coronaria, como vamos a ver en esta clase. Primero hablar de las particularidades de la circulación coronaria. Como vamos a ver, la contracción ventricular durante la sístole comprime las arterias coronarias intramurales que se meten dentro del tejido miocárdico y eso impide su perfusión. Entonces el mismo funcionamiento del órgano incide en la perfusión del tejido. El corazón tiene mecanismos de regulación intrínseca del flujo sanguíneo que lo protegen ante cambios extremos de la presión arterial y de la presión de perfusión del órgano, mejor dicho, al igual que otros órganos, y que el equilibrio demanda aporte de oxígeno vital y que puede comprometer su propia perfusión. Es decir, si el corazón sufre isquemia, es decir, falta de oxígeno, entonces el corazón puede empezar a mal funcionar y eso inicia un círculo vicioso que lo perfunda de mala manera. Conceptos grandes de anatomía coronaria. Las arterias coronarias son las primeras ramas de la arteria aorta y nacen de los senos de Valsalva. Son dos coronarias, la coronaria izquierda, que tiene dos ramas principales, la descendente anterior y la circunfleja, y la coronaria derecha. Lo importante que voy a decir ahora de la coronaria derecha es que el 80% de los individuos aproximadamente, la coronaria derecha da la arteria descendente posterior que irriga el nodo sinusal, y de esto el concepto de dominancia coronaria. Dominancia derecha es cuando la descendente posterior sale de la coronaria derecha, y dominancia izquierda es cuando la descendente posterior sale justamente de la izquierda. En cuanto al sistema venoso, drena hacia la aurícula derecha por parte del seno coronario. Esto es un esquema también de la anatomía coronaria que veíamos ahora, simplemente a modo de introducción. Vamos a hablar un poquito acerca de la oferta y la demanda de oxígeno. Primero, hablando un poco de la oferta. ¿Cuáles son los principales determinantes y qué es lo que clínicamente me puede variar mucho la oferta de oxígeno al miocardio? Como van a ver más adelante, en algunas clases de respiratorio, la cantidad total de oxígeno en sangre depende de la cantidad de oxígeno que viaja con la hemoglobina y la cantidad de oxígeno disuelto. El segundo término de esta ecuación en azul hace referencia a lo disuelto, y como ven es muy poco, es un coeficiente de dilución que es 0,003, que se multiplica por la presión arterial de oxígeno. Mientras que el primer término, que es más importante, incluye a la concentración de hemoglobina y a la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Ambos conceptos muy importantes. Entonces, cuando baja la concentración de hemoglobina, entonces baja sensiblemente la cantidad de oxígeno en sangre, y cuando baja la saturación de la hemoglobina, no solo la concentración, también se afecta la cantidad de oxígeno. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina que nos habla la cantidad de hemoglobina, que sabemos que es la proteína que une oxígeno en sangre, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. La saturación de la hemoglobina de los sitios activos para unión del oxígeno en la hemoglobina con respecto o en función de la presión parcial de oxígeno. Y como ven, dentro de presiones parciales de oxígeno de más de 60 milímetros de mercurio, tenemos una saturación de oxígeno de al menos el 90%. Es decir, la presión arterial de oxígeno influye relativamente poco en la cantidad de oxígeno, ya que a bajas presiones parciales de oxígeno ya tenemos una gran saturación de la hemoglobina, y la presión de oxígeno en cuanto al oxígeno disuelto también pesa poco. Estos son algunos conceptos que van a ver más en respiratorio, pero me parecía bueno introducirlos ahora. Hablando un poquito de la demanda de oxígeno, tenemos que hablar de los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno. El primero es la tensión parietal diastólica, y viendo la ley de Laplace vemos que depende mucho de estos tres términos: de la presión intraventricular, o sea, la presión generada en sístole, del volumen de la cavidad. Cuanto mayor es el radio, cuanto más dilatada está la cavidad, entonces mayor va a ser el consumo miocárdico de oxígeno, porque mayor va a ser la tensión, mientras que el espesor influye inversamente en la tensión de pared y por lo tanto en el consumo miocárdico de oxígeno. Hay un concepto importante que es adaptativo patológico, que cuando crónicamente tenemos aumentos de la tensión de la pared o de la presión en el ventrículo izquierdo, hay un aumento del espesor miocárdico. Ese aumento del espesor miocárdico puede ser compensador en cuanto a que aumenta la presión, pero también aumenta el espesor, y por la ley de Laplace no aumentaría tanto la tensión de la pared. Aumenta el espesor a expensas de una hipertrofia que es patológica porque aumenta la rigidez ventricular, y es patológica además porque aumenta la cantidad de miocitos que gastan oxígeno básicamente. Entonces el consumo miocárdico de oxígeno
en vez de disminuir, porque no aumenta tanto la tensión de la pared, termina aumentando. Con respecto a la presión en la sístole, se relaciona mucho con la presión arterial sistólica. Cuanto mayor es la presión arterial sistólica, mayor es la poscarga del ventrículo izquierdo y mayor es la presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la tensión sistólica de la pared aumenta y el consumo miocárdico de oxígeno también aumenta. El segundo determinante importante es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Uno puede pensar que al aumentar la frecuencia cardíaca disminuye el radio, porque la diástole dura menos, hay menos precarga, se llena con menos sangre el ventrículo izquierdo y por lo tanto, por ley de Laplace, disminuiría la tensión. Sin embargo, al latir más veces por minuto el corazón, aumenta la generación total de tensión por minuto y por lo tanto aumenta el consumo miocárdico. O sea, cuanto mayor frecuencia cardíaca y mayor tensión sistólica, más consumo miocárdico de oxígeno. Aquí vemos en este esquema justamente cuando al aumentar el producto doble, que es el producto de la frecuencia cardíaca por la presión sistólica, o es una forma de multiplicar frecuencia cardíaca por tensión parietal sistólica, para cualquier nivel de contractilidad aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, que es lo que vemos en el eje de las ordenadas. Tanto cuando el inotropismo está disminuido, se encuentra en una situación basal o cuando está aumentado, el producto doble hace que aumente el consumo miocárdico de oxígeno. Y el tercer concepto, el tercer determinante principal miocárdico de consumo de oxígeno miocárdico, es el inotropismo cardíaco, definido como la contractilidad cardíaca independientemente de la carga. Quiero detenerme un poquito en el concepto de independientemente de la carga. Cuando la contractilidad miocárdica aumenta porque aumenta la presión al final de la diástole, cuando hay por ejemplo aumentos de la precarga, como un mecanismo compensador, esos aumentos en la contractilidad cardíaca dependen de la carga generada sobre el ventrículo izquierdo y por lo tanto conceptualmente no forman parte de cambios en el inotropismo. El estado inotrópico es cuando para una precarga determinada aumenta o disminuye la contractilidad y eso generalmente, casi todas las veces, y conceptualmente vamos a decir que todas las veces, responde a modificaciones de la disponibilidad del calcio intracelular. Y la disponibilidad del calcio intracelular, así como su manejo dentro del citoplasma, está manejado más que nada por cascada de segundos mensajeros en los cuales incluyen el sistema nervioso simpático y parasimpático. Como vamos a ver en otras clases también, el sistema nervioso simpático genera un efecto inotrópico positivo porque aumenta la disponibilidad de calcio durante la sístole, mientras que el sistema nervioso parasimpático el efecto opuesto. Aquí lo que vemos son tres latidos eyectivos y tres latidos no eyectivos, justamente, los no eyectivos 2, 4 y 6, 1, 3 y 5 los eyectivos, en los cuales se va aumentando justamente, o por lo menos partiendo de una situación basal, tenemos un estímulo inotrópico negativo que genera un menor volumen de eyección y una menor fuerza máxima, y un estímulo inotrópico positivo que genera un mayor volumen de eyección y una mayor fuerza máxima. Es decir, cuando aumenta el inotropismo, aumenta el volumen de eyección, aumenta la fuerza máxima generada por el ventrículo izquierdo, pero a expensas de un mayor consumo miocárdico de oxígeno. Bien, hablando un poquito acerca de los determinantes del flujo sanguíneo coronario, ya hablamos acerca del concepto de oferta y demanda de oxígeno. Hablamos de qué depende la oferta de oxígeno y qué cosas aumenta la demanda de oxígeno. Ahora hablemos un poco del flujo sanguíneo coronario, algunas generalidades primero. Primero, como ya introdujimos al principio de la clase, el flujo sanguíneo coronario es máximo en la diástole. Esto se debe a que durante la sístole se contraen las arterias intramurales, las que están dentro del músculo cardíaco, por la misma tensión generada por el músculo, y no es posible una adecuada llegada de flujo a los miocitos. Durante la diástole, el miocardio se relaja y sí aumenta el flujo tanto al subendocardio como al subepicardio también. En la sístole, o sea, cuando se comprime el miocardio, esa sangre se distribuye desde el endo hacia el epicardio, o sea, el endocardio casi no tiene flujo sistólico, y aumenta el flujo venoso cardíaco. O sea, es durante la sístole en la cual se drena la sangre venosa del miocardio, mientras que en diástole entra la sangre oxigenada para los miocitos. En la diástole, el flujo favorece la perfusión endocárdica, como vamos a ver ahora, el endocardio se nutre más en diástole que el epicardio, y se reduce el flujo venoso, de forma opuesta a lo que ocurre en sístole. Siempre hay que tener en cuenta que el flujo depende de la presión de un flujo sanguíneo de determinado órgano, depende de la presión de perfusión y la resistencia. Entonces, para hablar del flujo sanguíneo coronario, no podemos no hablar justamente de los componentes resistivos. Antes, este esquema, bastante ilustrativo, que habla acerca durante la sístole, identificada en los esquemas superiores como aumentos de la presión aórtica y aumentos cíclicos de la presión del ventrículo izquierdo. Durante la sístole, fíjense que el flujo de entrada en las arterias coronarias
es decir, el flujo sanguíneo eficaz, disminuye mientras que aumenta el flujo sanguíneo venoso. Como decía, cuando hablamos de la resistencia coronaria, muy importante para conocer el estado de flujo, el estado de perfusión del miocardio de cualquier órgano, tenemos tres componentes. O sea, hay tres obstáculos que debe vencer la sangre, por decirlo de cierta forma, para llegar desde que la sangre sale por una arteria de la aorta hasta que perfunde los miocitos. Primero, la resistencia generada por los vasos de conducción, por los grandes vasos epicáricos, por la arteria coronaria izquierda y derecha, por la arteria descendente anterior, las circunflejas y sus ramas previo a dar las ramas intramurales, que se meten adentro del músculo cardíaco. Luego tiene que vencer la resistencia de las arterias y arteriolas de resistencia, es decir, las arterias musculares, que son reguladas muy finamente y que generan el principal componente resistivo en el miocardio. Y además hay un obstáculo que es cíclico, que es la resistencia extravascular compresiva durante la sístole en condiciones fisiológicas y puede ser sistodiastólico en condiciones patológicas. ¿En qué condiciones? Bueno, si nosotros tenemos un aumento de la presión patológica al final de la diástole o tenemos un ventrículo muy rígido, entonces durante la diástole también se va a comprimir el ventrículo. Imagínense un ventrículo que se distiende poco, es poco complaciente y está muy rígido, al cual le lleva una gran cantidad de sangre, una gran cantidad de precarga. Bueno, va a haber una gran tensión al final de la diástole y eso va a comprimir el miocardio y va a comprometer también la perfusión durante la diástole. Pero en condiciones fisiológicas, este componente resistivo, este R3, solamente se hace presente durante la sístole, como ya explicamos. Aquí vemos un esquema de los tres componentes, ¿verdad? El R1, que es la resistencia epicárdica, que vamos a ver ahora suele ser insignificante en condiciones fisiológicas. El segundo componente, el R2, que es la resistencia arteriolar. Y el tercer componente, que es el componente cíclico generado por la sístole ventricular. Con respecto a la resistencia a los vasos de conducción, como dijimos recién, en condiciones fisiológicas es insignificante. Justamente, al ser vasos de conducción, no ofrecen resistencia al flujo sanguíneo. Cuando hay una estenosis, es decir, una obstrucción al flujo cardíaco en las arterias epicárdicas, bueno, depende de qué porcentaje de la luz esté obstruido para ver si realmente compromete la perfusión miocárdica. Recién obstrucciones de más del 90% afectan el flujo en reposo, mientras que obstrucciones de entre un 50 y 70% del flujo coronario, de la luz coronaria, afectan el flujo, pero solamente ante la demanda. Es decir, uno puede tener una obstrucción de 50-70% y no enterarse en reposo, pero cuando empieza, por ejemplo, a hacer ejercicio y el corazón le pide más flujo a estas arterias, es cuando el paciente puede empezar a sentir síntomas y puede existir disfunción cardíaca. El segundo componente es el componente dado por las arterias y las arteriolas de resistencia. Son el componente principal de la regulación del flujo coronario. Está dado por las pequeñas arterias intramurales y arteriolas, principalmente musculares. Y la resistencia obviamente que va a depender del diámetro de estos vasos, diámetro que va a estar muy finamente regulado. ¿Cómo va a estar regulado? Por señales nerviosas, físicas y metabólicas, como vamos a ver. Las señales nerviosas salen del simpático y del parasimpático, aumentando o disminuyendo el flujo sanguíneo coronario. Las fuerzas físicas son muy importantes en los procesos de autorregulación coronaria, como vamos a ver ahora, mientras que las señales metabólicas a nivel más distal hacen de que las arterias coronarias se dilaten cuando necesitan más flujo y cuando aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Es una forma de que el mismo tejido le diga a las arteriolas, bueno, necesito más flujo porque estoy consumiendo más. Y también cuando disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, por ejemplo, estas señales metabólicas van a hacer que disminuya el flujo, ya que no es necesario. Entonces, ¿cuáles son los principales mediadores metabólicos de la resistencia coronaria? Primero, la adenosina. La adenosina es un mediador que se libera cuando la hidrólisis de ATP es mayor a la síntesis de ATP. ¿Por qué es importante esto si bien tiene un escaso rol fisiológico? Fíjense que cuando aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, la aerólisis de ATP, el consumo de energía miocárdico va a ser mayor. Y eso es una señal para decirle justamente a las arteriolas, más dilatación, necesitamos más flujo. La adenosina justamente es un importante vasodilatador arteriolar. Otros mediadores metabólicos son los canales de potasio sensibles a ATP. Cuando se bloquean por ATP, se induce justamente lo que es la vasoconstricción. Cuando hay mucho ATP disponible y no hay gran hidrólisis de ATP, hay una vasoconstricción y por lo tanto no aumenta tanto el flujo sanguíneo coronario. Y la acidosis, es decir, un aumento de la cantidad de hidrogeniones a nivel miocárdico,
que se genera cuando hay más dióxido de carbono presente en el tejido, lo cual se genera cuando aumenta la tasa metabólica del tejido, va a generar una vasodilatación. Es decir, señales que me dicen la cantidad de ATP disponible o la cantidad de ATP que se está gastando en el tejido miocárdico y señales que me hablan de cuánto oxígeno se está gastando en el miocardio, a nivel metabólico van justamente a regular el calibre de estos vasos y por lo tanto regular la resistencia arterial. Cuanto más oxígeno se gaste, cuanto más ATP se consuma mejor dicho, mayor dilatación como forma de tener más flujo sanguíneo, porque evidentemente el corazón necesita más flujo sanguíneo. Vamos a hablar un poquito más de las fuerzas físicas cuando hablemos de la autorregulación coronaria más adelante en esta clase. Y de las señales nerviosas en su clase correspondiente más adelante también. El tercer componente, la resistencia extravascular compresiva. Ya lo dijimos, que las variaciones son normales, es una resistencia normal, fisiológica, y que justamente obliga a que el corazón se tenga que nutrir en diástole. Y como ya habíamos hablado, que existen momentos en los cuales, existen circunstancias patológicas, mejor dicho, en las cuales aumenta la presión diastólica, hay una rigidez patológica en el ventrículo izquierdo, y el componente extravascular puede ser sistólico y diastólico también, lo cual obviamente que es muy malo. Bien, hablando un poco acerca de la autorregulación coronaria. La autorregulación coronaria es la autorregulación del flujo a cualquier tejido, es un concepto genérico que nos habla de que podemos regular la presión el flujo, mejor dicho, de perfusión hacia un tejido ante un rango de presión de perfusión determinado. Entonces, por mecanismos que vamos a ver ahora, las arterias coronarias tienen la capacidad de que, fíjense, de que cuando baja la presión de perfusión coronaria, las arterias se puedan dilatar y el flujo se mantenga dentro de un rango estable. Al aumentar la presión de perfusión coronaria, las arteriolas se contraen, disminuye el flujo coronario y también se mantiene estable, lo cual tampoco sería bueno un flujo demasiado aumentado. Entonces, si comparamos justamente el comportamiento vasodilatador cuando hay poca presión y vasoconstrictor cuando hay mucha presión para mantener un flujo sanguíneo adecuado con el comportamiento de un tubo rígido, vemos que el tubo rígido, cuando aumenta la presión, aumenta el flujo, como si fuese un tubo dividido. Mientras que esta respuesta autorreguladora nos permite, dentro de lo que se llama un rango autorregulador, que en este caso sería aproximadamente entre 50 y 200 milímetros de mercurio, podemos mantener un flujo constante. Eso es el concepto de autorregulación y está presente también en otros tejidos. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos justamente que permiten la autorregulación. Pero primero vamos a introducirnos en un concepto muy importante que es la reserva de flujo coronario y que es la capacidad que tiene el corazón de aumentar, o para determinadas zonas del corazón, de aumentar el flujo por encima de los valores en reposo. La definición más exacta es en respuesta a un estímulo farmacológico, porque es lo que podemos medir. Obviamente que el flujo en vasodilatación máxima va a depender también de la presión coronaria. Pero una presión coronaria dada, si nosotros damos, ¿qué pasa? Si nosotros no damos un estímulo farmacológico determinado, a medida que aumentemos la presión de perfusión coronaria, vamos a tener un flujo constante, como veríamos ahora. Eso es bueno. Ahora, si queremos ver cuánto es lo máximo que yo puedo aumentar el flujo coronario, tengo que tener anulados los mecanismos los mecanismos autorregulatorios, o tengo que tener un fármaco que lo que haga es dilatarme las arterias. Entonces, si yo agarro al corazón, le doy un fármaco intracoronario, por ejemplo, que permite una gran vasodilatación y aumento la presión de perfusión coronaria, entonces puedo ver cuánto es el máximo de flujo que le puedo dar a mi corazón. La reserva de flujo coronario hay varias formas de medirlo, como vamos a ver ahora, tres básicamente que la vamos a ver ahora. Primero, la reserva de flujo absoluto, y es simplemente la relación justamente entre el flujo con vasodilatación máxima, para eso tenemos que dar un fármaco, generalmente sea de la adenosina, y el flujo reposo en una región específica del corazón. Entonces medimos el flujo después de haber dado una gran dosis de adenosina, por ejemplo, que dilata las arteriolas, y lo comparamos con el flujo en reposo. Si el cociente entre el flujo de vasodilatación máxima o en reposo es de entre 4 y 5, entonces es una reserva de flujo coronaria normal, o sea, para cualquier parte del corazón podemos aumentar hasta 5 veces el flujo en reposo. Ahora, como vemos en este esquema de abajo a la derecha, cuando tenemos una estenosis cardíaca, una estenosis epicárdica de cada vez más porcentaje, a medida que va aumentando el porcentaje, la reserva de flujo
esto se llama reserva de flujo absoluta, va disminuyendo, ¿verdad? Cuando tenemos una estenosis, por ejemplo, del 80%, fíjense que la reserva de flujo absoluta cae hasta 3. Mientras que cuando tenemos una estenosis entre el 80 y el 100% cae hasta menos de 1. Es decir, se empieza a comprometer el flujo en reposo. Una estenosis del 20% no compromete la reserva de flujo absoluta ni tampoco la de reposo. ¿Cómo se ve alterada la reserva de flujo absoluta? Bueno, con la presión arterial. Cuanto mayor la presión arterial, mayor va a ser la reserva de flujo. O mejor dicho, si medimos la reserva de flujo absoluta en un paciente que tiene baja la presión arterial, puede dar un resultado falso, que no es porque el corazón no pueda llegar a un buen flujo máximo, sino que es porque no tiene buena presión arterial. Depende también del flujo en reposo. Si tenemos alguna patología que altere el flujo en reposo, entonces el cociente nos va a dar alterado. No porque haya una reserva de flujo mala, sino porque el flujo en reposo es malo. Otra cosa que es importante es que esto lo que mide más que nada es cuál es la capacidad que tienen las arteriolas y las arterias musculares y las arteriolas de vasodilatarse y de aumentar el flujo. Pero puede haber una disfunción en la microcirculación, es decir, en los capilares y las arteriolas más pequeñas, que comprometa el flujo miocárdico. Es decir, uno puede tener una reserva de flujo normal, pero el corazón igual está enfermo porque los capilares están enfermos o porque las arteriolas más pequeñas están enfermas. Y bueno, acá puse estenosis coronaria justamente porque esto se utiliza más que nada para ver el significado de una estenosis coronaria. Es decir, si determinada obstrucción coronaria me genera una alteración determinada de la reserva de flujo. Yo a un paciente sé que tiene una estenosis coronaria determinada, le mido en ese territorio cardíaco que irriga esa arteria la reserva de flujo, y si hay una buena reserva de flujo, yo me puedo acercar a decir, bueno, esta obstrucción es importante, pero no me compromete la reserva de el flujo cardíaco absoluto, o por lo menos la capacidad máxima de aumentar ese flujo. Otro parámetro es la reserva de flujo relativa. Y la reserva de flujo relativa básicamente lo que hace es, por técnicas de imagen, compara, también ante una vasodilatación máxima, un segmento que yo planteo que está enfermo con un segmento que yo sé que esté sano. Entonces básicamente hago un cociente que es el flujo de la región estenosada por miligramo de tejido sobre el flujo normal. Y bueno, una limitación bastante importante, si bien esto me permite de forma mínimamente invasiva con métodos de imagen ver cómo está el flujo coronario en una región determinada que yo pienso que está enferma, también depende de la existencia de una zona normal. Es decir, si yo comparo una zona enferma con otra zona enferma, de repente la reserva de flujo relativa me da un valor normal, no porque no esté enferma la parte que yo planteo está enferma, sino porque no tengo un punto de comparación normal. Entonces yo me tengo que asegurar, para que esto sea fiable, de tener un punto de comparación de lo enfermo con lo normal. Es decir, mido el flujo máximo en una zona enferma y lo comparo con una normal. Si la zona enferma es igual que lo normal, entonces yo planteo que esa enfermedad no es demasiado severa en el territorio que planteo que está enfermo. Por último, la reserva de flujo fraccional, que es el parámetro más utilizado, no mide el flujo coronario, sino que mide la presión coronaria distal a determinada estenosis epicardia. Yo tengo un tapón de grasa, de aterosclerosis, en una de las arterias coronarias y quiero medir si esa estenosis coronaria me determina una disminución de la reserva de flujo fraccional. Entonces, para eso la reserva de flujo fraccional es la presión coronaria distal a esa obstrucción sobre la presión coronaria antes de esa obstrucción, que se estima mediante la presión aórtica media. La presión aórtica es la presión que perfunde las arterias coronarias. Si mido la presión aórtica, mido la presión de las arterias coronarias antes de una estenosis. Para medir después de una estenosis tengo que colocar un catéter luego de la estenosis y ver cuánto es la presión. Entonces hago presión coronaria distal sobre presión aórtica media y lo que tengo es un valor de entre 0 y 1. Si el valor es 1, entonces la presión coronaria distal es igual es igual la presión antes que después de esa estenosis. Entonces esa estenosis no me es funcionalmente muy significativa. Ahora, si yo tengo un cociente entre la presión coronaria distal y la presión aórtica media que es de 0,3, como por ejemplo de 0,2, quiere decir de que la presión distal a la estenosis, después del tapón de grasa, es 1/5 que la de antes de la grasa. Entonces, esa obstrucción es funcionalmente significativa. Y es más que nada para lo que se utiliza esto, ver si justamente si una estenosis determinada me compromete mucho la reserva de flujo, ¿tá? Y si más allá de lo que anatómicamente me pueda comprometer la luz, si realmente funcionalmente
esa lesión es severa. Algunos de las desventajas del uso de esto es que solamente nos permite valorar estenosis epicárdicas, o sea, no vemos cómo está comprometido el flujo a una región del corazón, sino que vemos cómo está comprometida la presión por una estenosis. Y que si lo que queremos ver es un compromiso del flujo, no es lo ideal medir presión, porque esto lo que asume es que hay una relación lineal entre la presión y el flujo, cuando en realidad no es tan así. Estos parámetros que vimos se utilizan para uno medir cómo es la reserva de flujo, o sea, cómo el corazón puede adaptarse a las posibilidades metabólicas, a un aumento de la demanda, y si existe o no una enfermedad coronaria, epicárdica, microcirculatoria, etcétera, que sea la causa de esto. En las discusiones grupales después tienen algunos ejercicios donde esto va a quedar un poco más claro. Entonces, volviendo un poco a los mecanismos de autorregulación. Son dos los principales mecanismos de regulación. La regulación miógena es el mecanismo por el cual, cuando existen aumentos de la presión circunferencial adentro de la arteria, es decir, cambia la presión adentro de una arteriola, de una arteria coronaria, el músculo liso lo que va a hacer es oponerse a los cambios de diámetro de las arterias coronarias. Y esto lo que involucra justamente es la activación de canales de calcio de tipo L activados por el estiramiento. Volvamos al ejemplo, a la gráfica de autorregulación. Cuando aumenta, por ejemplo, partamos de una presión de 100 milímetros de mercurio. Fíjense que cuando aumenta la presión de perfusión, cada vez va a haber una mayor contracción de las arteriolas. Entonces, aumenta la presión de perfusión, hay un estímulo mecánico sobre el músculo liso de las arteriolas, ese estímulo mecánico abre canales de calcio de tipo L, el calcio entra a la célula e induce la constricción arteriolar. Por el contrario, cuando baja la presión arterial, cesa ese estímulo sobre el músculo liso y la activación de canales de calcio de tipo L es menor, menos calcio dentro de los miocitos, de las células musculares lisas de los vasos, y menos contracción y más dilatación. Ese es el mecanismo miógeno, que es el principal mecanismo autorregulador. Y además existe la vasodilatación mediada por flujo, que es más importante en las grandes arterias. Y es cuando aumenta el flujo en una gran arteria, una arteria epicárdica o una arteriola grande, se genera dilatación en respuesta a un aumento de la tensión de cizallamiento local, que seguramente lo van a ver durante el curso. Esto es medido por el endotelio, es decir, cuando el endotelio sufre este estrés medido por un aumento del flujo, se genera un aumento del óxido nítrico, que es un importante vasodilatador que difunde el endotelio del músculo liso, y otro factor que se llama el factor de hiperpolarización derivado del endotelio, que no está del todo identificado cuál es, pero que se sabe que aumenta cuando aumenta la tensión de cizallamiento. Esto lo que genera, en contraposición de la regulación miógena, es un aumento del flujo cuando hay un aumento, mejor dicho, de la dilatación cuando aumenta el flujo. Pero el principal mecanismo de autorregulación es el mecanismo de regulación miógena. Quédense con eso. Por último, vamos a ver un poco acerca de la distribución transmural del flujo sanguíneo coronario, que ya habíamos nombrado un poco más atrás en la clase. Entonces, esto puede ser un poco confuso, pero vamos a redondearlo de la mejor forma. Vamos a hablar siempre del subendocardio como la capa de miocardio que se encuentra debajo del endocardio, y del subepicardio como la capa de miocardio que se encuentra más cercano a la superficie cardíaca. Primero, el subendocardio en sístole, como vimos, recibe menor flujo sistólico, ya que la sangre se distribuye del endocardio al epicardio. Y además está expuesto siempre, tanto en la sístole como en la diástole, a mayor tensión. Y eso, como vimos antes, genera un mayor consumo miocárdico de oxígeno. O sea que en sístole el subendocardio gasta más oxígeno y recibe menos sangre. Para compensar un poco esto, el flujo diastólico, como vimos también en el endocardio, es mayor, porque hay un plexo subendocárdico que tiene menor resistencia y que está muy distribuido a nivel del endocardio. Tiene una gran superficie de conducción con una muy baja resistencia. Y además la vasodilatación en el endocardio es mayor de forma basal. Es decir, ese flujo sistólico que no recibe nada del endocardio, bueno, recibe más flujo por mayor vasodilatación y un mejor plexo subendocardio que el subepicardio en diástole. Sin embargo, la reserva vasodilatadora, es decir, cuando necesitamos aumentar el flujo miocárdico, por aumento de la demanda de oxígeno, por ejemplo, es menor en el endocardio que en el epicardio. ¿Esto qué quiere decir? No solamente que ante aumentos de la demanda el endocardio se queda corto de sangre antes que el epicardio,
sino que cuando tenemos alguna limitación al flujo, por ejemplo, si tenemos una gran arteria tapada, cuando hay poco flujo, al haber menor reserva vasodilatadora del endocardio, entonces el endocardio sufre antes de la falta de sangre que el epicardio. Entonces, el endocardio, quédense con el concepto que es el área más susceptible a la isquemia miocardial. Como vemos en este esquema, cuando empieza a haber una oclusión arterial, vamos aquí a la izquierda, a medida que pasan los minutos, lo primero que se empieza a comprometer y que se empieza a necrosar, a morir, es el endocardio, y recién a las 3 horas, el epicardio sufre necrosis. Es decir, mientras que en los primeros minutos, los primeros 15-20 minutos, el endocardio ya se empieza a morir, el epicardio aguanta, aún ante una oclusión completa, aguanta hasta 3 a 6 horas, porque tiene mayor reserva vasodilatada. Cuando hay muerte, o sea, necrosis isquémica de tanto el endocardio como el epicardio, hablamos de lo que se llama un infarto o una isquemia transmural. Veamos aquí justamente el esquema de la reserva autorreguladora, pero diferenciando el subendocardio y el subepicardio. Y vean que al estar más vasodilatado basalmente el subendocardio, la reserva vasodilatadora se agota antes. Fíjense en este esquema como cuando la presión coronaria va bajando, por ejemplo de 80 milímetros de mercurio, va bajando, cuando llega a 40 milímetros de mercurio, al estar el subendocardio más basalmente dilatado, no se puede dilatar más el subendocardio. Entonces cuando la presión baja de 40 milímetros de mercurio, empieza a bajar el flujo. El subepicardio, al estar basalmente no tan vasodilatado, por decirlo de cierta forma, el subepicardio se puede seguir dilatando cuando sigue bajando la presión de perfusión coronaria, más o menos a 25, como se ve en esta gráfica. Recién por abajo del 25 se empieza a comprometer el flujo coronario. Por esto mismo es justamente que es más sensible a la isquemia el subendocardio. Fíjense las dos cosas que veníamos diciendo. Que en el subendocardio el flujo es mayor basalmente, porque fíjense que el flujo coronario es mayor en el subendocardio que en el subepicardio, pero la resistencia a la disminución de presión coronaria es mayor en el subepicardio que en el subendocardio. Todas estas gráficas que estoy poniendo se encuentran disponibles en la bibliografía para que puedan analizarlas y leerlas un poco más. Resumiendo un poco, esta clase tiene muchos conceptos importantes, conceptos difíciles, conceptos nuevos. Tómense el tiempo para estudiarlos y para entenderlos. Miren los esquemas, lean los cuadros y las diferentes gráficas en la bibliografía y en esta clase también. Bueno, como dijimos justamente, la circulación coronaria es particular porque la perfusión cardíaca depende de la irrigación cardíaca. Es decir, cuando se interrumpe la perfusión cardíaca, cuando se interrumpe el flujo miocárdico, se interrumpe también el órgano que perfunde ese mismo órgano, lo cual puede llegar a círculos de retroalimentación, a círculos viciosos importantes que pueden comprometer la vida del órgano. La perfusión se produce en diástole, ya que tenemos un importante componente compresivo, el R3, que tiene una gran resistencia al flujo coronario en sístole. El corazón, al igual que otros órganos, tiene la capacidad de autorregular el flujo ante diferentes modificaciones de la presión, tanto aumentos como disminución de la presión de perfusión coronaria, y es un órgano que tiene una alta extracción basal de oxígeno. Por lo tanto, cuando aumenta, ¿por qué es importante lo de la alta extracción de oxígeno? Porque cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, el corazón tiene poca capacidad de sacar más oxígeno de sangre. Entonces, la única forma que tenemos de darle más oxígeno al miocardio es darle más sangre. Y por eso es tan importante la regulación del flujo sanguíneo coronario. Y los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno, o sea, de que ese oxígeno extraído se consuma, son aumento de la tensión parietal sistólica, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad independiente de la carga, es decir, del inotropía. La perfusión, entonces, y el oxígeno que se brinda al miocardio depende del flujo, y el flujo depende más que nada de la resistencia coronaria ante una presión determinada. Y el principal componente de la resistencia coronaria es el componente dado por las arteriolas y las arterias musculares, la principal componente de la llave de paso a todos los órganos y el corazón no como excepción. Y la resistencia coronaria está controlada de forma metabólica, disminuyendo la resistencia coronaria y dando más oxígeno cuando el consumo de oxígeno y de energía es mayor, dado por el control nervioso, simpático y parasimpático, y por un control físico, ya sea en respuesta a la presión y en respuesta al flujo, como ya vimos, como seguiremos dando y como tienen que ir a leer también en la bibliografía. Muchas gracias.